Bendiciones de nuevo, maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo. Estamos pasando frontera con esta palabra, bendiciendo, formando carácter, creyendo que los que me están escuchando y los que me están viendo a través de esta programación son aquella tierra, labranza de Dios, aquella tierra. El término labranza ahí significa una tierra que está surcada, abonada, preparada, germinada para recibir la palabra y que esa palabra pueda dar frutos. Esta es la idea de la palabra, del ministerio que Dios me dio, que recibí de Dios, es anunciar las verdades del reino, formar un carácter en nuestras congregaciones, formar el carácter del Hijo de Dios y que no nos quedemos como subdesarrollados, como niños, como babies, que no somos capaces de recibir las viandas, la comida sólida, sino que todavía estamos somos bebés carnales, sensuales, almáticos, que, como dice el apóstol Pablo, que los que solamente pueden beber leche en un sentido, y que no son capaces de comer o tomar esta palabra, esta vianda, esta carne, lo grueso, el plátano, el banano, como dicen en algunas partes, para formar carácter y ser ascendido y promovido, ser un vaso útil para Dios y para el establecimiento de su reino. Estamos tocando lo que es la neumatología. La neumatología. Hoy nos toca hablar, trataremos de buscar muchos tópicos. Aquí tenemos el Espíritu Santo como el testigo interno, el Espíritu Santo como el que nos conduce y nos muestra la verdad, el Espíritu Santo como el que nos enseña, como el que nos guía, como el que nos dirige. Vamos a ver cómo tratamos de presentar estas verdades del reino. Si nos da tiempo, si no, igualito, tenemos toda una vida. Yo creo que todavía me quedan como 30 años de ministerio. Tengo 60. Porque que parta con el Señor de los 95. Que hasta los 90 o hasta que el último suspiro esté enseñando. Como hizo José, mi tocayo, José el Amado, que profetizó muriendo. Profetizó en fe de que sus huesos iban a entrar a la tierra prometida. O sea, que mi último suspiro en la vida sea para enseñar. El Espíritu Santo como el testigo interno, según Hechos 20:23. Oigas esto. En el antiguo pacto, en las dispensaciones pasadas de reyes, jueces, profetas y sacerdotes, Dios dirigía a los hombres a través de los sentidos físicos. En la dispensación pasada, el caso de los patriarcas, de los jueces, de los reyes y de los sacerdotes, Dios siempre se dirigía, hablaba, se comunicaba con este tipo de personas a través de los sentidos físicos. Ellos, para poder captar el mensaje de Dios, tenían que ver, oír, tocar, oler. Dios no podía tener comunión con ellos en el espíritu, es decir, de espíritu a espíritu, el principio que dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, el principio que dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo escudriña la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Eso no se podía dar en ellos, no podía, jamás. Estaban muertos espiritualmente, no tenían justicia, no tenían vida, por ende el Espíritu no moraba en ellos, venía, hacía el trabajo y se iba. Los hombres necesitaban de vellones, un pedazo de piel con vello, con pelo, piel de cualquier tipo de animal con pelo. Eso es un vellón, donde Gedeón le colocó a Dios un pedazo de piel con pelo y le dijo al Señor: Señor,
si esto es tuyo, que llueva y se moje solamente el vellón y la tierra amanezca seca. Sucedió. Después le dijo al Señor, para estar más seguro, si esto es tuyo, que llueva y amanezca la tierra mojada y el vellón seco. Sucedió. O sea, el vellón viene siendo como una prueba, una pruebita que usted le da a Dios. Cuando nosotros entramos en el terreno de los vellones, es el terreno de los sentidos. Eso es el sensual, el mático, carnal. Y cuando entramos en el terreno de los vellones, fácilmente podemos ser engañados por el diablo. Porque Satanás trabaja por los sentidos. Satanás trabaja con gente sensuales, almáticos y carnales. Nosotros no necesitamos de vellones, tenemos algo más, un vellón más que un vellón, que es el Espíritu Santo, que es el testigo interno. Maestro, ¿cómo sé yo que es la voluntad de Dios? Póngale Dios un vellón. No, eso no es bíblico, eso no es escritural para este tiempo. El Espíritu Santo dirige. Por eso que cuando Pedro se adelantó por allá, digo que se adelantó porque Jesús dijo, no hagan nada hasta que no seas investido de poder de lo alto. No hagan nada, no se muevan. No hagan nada si ustedes no son llenos del poder del Espíritu Santo. Y ellos se pusieron, o decir, Pedro se puso a elegir, a buscar el sucesor de Judas, cuando no sabía que ya Dios tenía el dicho sucesor, que era Pablo. Pero Pedro se adelantó, sensual, almático, carnal, llevado por los sentidos y por las emociones. Y dice que echaron suerte. Que ellos echaron suerte. Algunos dicen que fue el Tumín y Urín, pero yo lo dudo, porque eso no más que lo podía usar el sumo sacerdote. Quien podía utilizar el Tumín y Urín para tomar suerte del sumo sacerdote, Pedro no era sumo sacerdote. Buscaron una especie de echar suerte para buscar al sucesor de Judas, y se adelantó, porque quien nos dirige y quien nos guía a nosotros es el Espíritu Santo. Y si usted analiza bien la carta de los Hechos, usted va a conseguir más de 22 textos donde quien tomaba las decisiones en forma colectiva en la iglesia, en forma personal en los apóstoles, era el Espíritu Santo. Entonces yo no tengo que estar acudiendo a vellones. Señor, si esto es tuyo, que se apague la luz. Si esto es tuyo, Señor, que no es bíblico, eso no es escritural. El creyente no debe estar acudiendo a vellones, nubes. Ellos tenían que acudir a los vellones. Ellos necesitaban, hablando de la gente del Antiguo Testamento, jueces, profetas, reyes y sacerdotes, ellos tenían que tener vellones. Era la forma de escuchar la voz de Dios. Nubes, columnas de fuego, columnas de humo, zarza ardiendo. Usaban mucho el tumín y el urín, una especie de dados que se llaman suerte, y necesitaban escuchar truenos, relámpagos, e inclusive voz audible. Cuando una persona dice, maestro, yo escucho la voz audible de Dios. Mira, si tú escuchas la voz audible de Dios, eres porque eres tremendo carnal, sensual y almático. Tienes el sentido espiritual y el oído espiritual cerrado, hasta el punto que no oyes la voz del Espíritu en tu espíritu, y Dios tiene que pegarte un grito en la pata de la oreja, porque eres tan carnal y tan sensual que Dios tiene que hablarte audiblemente. Hay unos a quien Dios tiene que dormirlo. Son tan tremendos que Dios tiene que dormirlo por hablarles a través de sueños. Pero bueno, no estoy diciendo que Dios no hable por sueños. No estoy diciendo que Dios no puede hablar con la voz audible en este tiempo. Si hay un 20% al que Dios le place hablar con la voz audible, le habla, aunque sea una persona espiritual. Una persona espiritual, bajo la condición, Dios habla audiblemente. No hay problema con eso. El 20%. Pero el 80% que Dios siempre va a tratar con la iglesia, con el creyente, lo va a hacer por el Espíritu. De modo que la gente del Antiguo Testamento, de las dispensaciones pasadas, ellos necesitaban de vellones, nubes, columnas de fuego, zarza ardiendo, tumín y urín, trueno, relámpagos, voz audibles. Por eso es que la voz audible se le aparece a Pablo. Pablo no era convertido, no tenía el Espíritu, y Dios tuvo que tratar con Pablo tumbándolo de la cabalgadura. Después una voz en hebreo, dice el texto, que le dijo, Saúl, Saulo, ¿por qué me persigue? La voz audible. Ellos no tenían percepción espiritual, porque no tenían percepción espiritual. No habían nacido de nuevo, no tenían justicia, no tenían vida, no tenían el Espíritu Santo. De modo que necesitaban de todas estas cosas. Repito, vellones, nubes, columnas de fuego, zarzas ardiendo, tumín, urín, truenos, relámpagos, voz audibles, y para ustedes contar. En la dispensación de la iglesia, en nuestros tiempos, en la dispensación de la iglesia, en la gracia, preste atención a esto, preste atención a esto. Jesús habla con el Padre, Jesús habla con el Padre. Juan 14:16. El Padre habla con el Espíritu.
Juan 16:13, y el Espíritu habla con nosotros. Apocalipsis, el capítulo 2, verso 7, capítulo 11, verso 29. Repito, en la dispensación de la gracia, Jesús habla con el Padre, Juan 14:16, el Padre habla con el Espíritu, Juan 16:13, y el Espíritu habla con nosotros, según Apocalipsis 2:7, 11, 29. Pablo dijo que el hombre natural, refiriéndose a los no convertidos, Pablo lo llama el psúquico, el psúquico, porque Pablo presenta tres tipos de hombres: el psúquico, el sarquico y el neumático. El neumático es el hombre espiritual, el psúquico es el hombre que no nació de nuevo, y el sarquico es el que nació de nuevo, que es el carnal, pero todavía vive a través de los sentidos. Él depende de una voz audible, depende de vellones, depende de columnas de humo, de columnas de fuego. Inclusive depende de que un profeta venga y le diga las cosas. Ya estamos acudiendo a los profetas, que eso es brujería dentro de la iglesia cristiana. Estamos acudiendo a los profetas porque en el Antiguo Testamento, con la dispensación de pasadas, yo debía ir al profeta, pero en este tiempo no, el profeta viene a mí a confirmar un trato que Dios tiene conmigo en lo personal. En este tiempo el profeta viene a mí a confirmar un trato que Dios tiene conmigo en lo personal. En la antigua dispensación el hombre tenía que ir al profeta. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero cuando yo tengo que depender de la voz, de lo que me dice un profeta, señores, cazando profecías, tú sabes, no es bíblico, no es escritural. Eso es un tipo de ocultismo dentro de la iglesia. Repito, Pablo dijo que el hombre natural, refiriéndose a los no convertidos, no pueden entender las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y afirmó que los espirituales, que son los neumáticos, de neuma, viento, aliento, respiración, soplo, derivado del Espíritu, del griego, ruach del hebreo, los neumáticos, los espirituales se deben acomodar a lo espiritual. O sea, que los únicos que pueden entender las cosas de Dios dadas por el Espíritu, porque Pablo dice acá en primera carta a Corintios, el capítulo 2, del verso 3 al 14, que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre para enseñársela a la iglesia, para revelársela a la iglesia, para que la iglesia conozca la forma de Dios pensar, cómo Dios piensa, y de esta forma ser dirigidos y poder tener una percepción en el Espíritu, y el Espíritu Santo pueda cumplir en nosotros la obra de ser nuestro testigo interno, donde nos va a decir qué es lo que Dios quiere, por dónde Dios quiere que nos metamos, dónde Dios quiere que estemos, qué es lo que Dios quiere que hagamos. En estos tiempos, Dios no quiere, negativamente, no quiere tratar con nosotros a través de los sentidos físicos. No lo quiere hacer, sino a través de la intuición espiritual. De espíritu a espíritu. Hay que entender que quienes trabajan a través de los sentidos físicos es el diablo. Eso hay que entenderlo. Quien trabaja a través de los sentidos físicos es el diablo. Un creyente que esté tentando a Dios con vellones, con pruebas, está entrando en el terreno de lo físico y fácilmente puede ser engañado por Satanás, porque ese es su terreno. Ese es el terreno de él. El Espíritu Santo es el testigo interno que nos dará testimonio en lo más profundo de nuestro ser acerca de los asuntos de Dios. Por esta causa debemos aprender a desarrollar el sentido espiritual para poder escuchar y captar la voz del Espíritu en el interior. Ahora, esto no es fácil, esto no es de la noche a la mañana, esto no es soplar hacer botella. El conocer la voz del Espíritu, entender la voz del Espíritu, eso viene como resultado de haber tenido una vida de intimidad. Estamos hablando de un antecedente, señores. Estamos hablando de venir desarrollando eso y manteniéndonos una vida de santidad, que es una de las cosas que yo siempre estoy haciendo pie. La santidad es un requisito sine qua non para poder vivir una vida en el Espíritu, la santidad. Entiéndase, entendiendo lo que es santidad. Eso lo vamos a hablar más adelante, no vamos a entrar en eso. Pero entrando en cuanto a inmoralidad, la inmoralidad sexual, cuidarnos todo eso de la inmoralidad sexual, cualquier tipo de fornicación, cuidarnos de tener el dinero
en nuestro corazón, en primer lugar, el amor al dinero, que todo lo hacemos por dinero, predicamos por dinero, trabajamos por dinero, enseñamos por dinero, todo lo hacemos por dinero. ¿Cuánto hay para eso? El mamón interno está allí. Tenemos cuidado de la finalguria, de la fe de prestigio, debo decir, de la fama, del ser reconocido, de ser aplaudido, tú sabes, la sed de prestigio, ¿no? El promovernos a nosotros mismos, tener cuidado de cualquier tipo de raíces de amargura, de odios, de falta de perdón, de celo, de envidia, de todas esas cosas, y tener cuidado del pecado lingüístico, de estar usando la lengua para maldecir, para censurar, difamar, entrar en brollos, en chismes, en contiendas. Tener cuidado de todas esas cosas, porque no es fácil. O sea, escuchar la voz del Espíritu en el Espíritu no es nada fácil. Eso es algo que se logra alcanzar cuando nosotros entendemos lo que es vivir una vida en el Espíritu, que parte de eso tiene que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra intimidad, que es más que una comunión, con nuestra intimidad, que nosotros podamos estar enamorados del Espíritu, que podamos ver la necesidad que tenemos del Espíritu, que podamos entender que sin Él nada podemos hacer. Eso no viene de la noche a la mañana. Pablo en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vuelvo a repetir, en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo en la vida que te confunde, tienes problemas con la dirección del Espíritu. Hay algo en la vida en el cual tú no estás claro, tienes problemas con el Espíritu. Estás confundido, tienes problemas con el Espíritu. En una ocasión el Señor me dijo: cuando tú no sepas qué hacer, no hagas nada, porque nada sabes hacer. Cuando tú no sepas qué hacer, no hagas nada, porque nada sabes hacer. Tu actitud debe ser: quédate tranquilo, métete conmigo en lo secreto, y vamos a hablar por el Espíritu, y entra en paz, en el reposo. Deja las confusiones afuera, deja los temores, las dudas, las ansiedades. Métete conmigo y permanece allí hasta que escuches mi voz en un silbo apacible. Y vas a escuchar mi voz. Yo te voy a hablar por el Espíritu. Pero cuando no sepas qué hacer, estás confundido, la confusión te está llevando al desespero, al estrés, al desasosiego, no hayas que hacer, pues ya lo dijiste, no hayas que hacer, no hagas nada, no des un paso. Por eso mi hijo le dijo a sus discípulos, a mis hijos, le dijo: no hagan nada hasta que no seas investido de poder de lo alto, quédense en Jerusalén, pero no hagan nada. Ustedes sin el Espíritu no pueden hacer nada, no se pongan a inventar, quietos. Ya repito, Pablo dijo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El término testimonio del griego es martureo. Martureo. S-U-M-M-A-R-T-U-R-E-O. Martureo. Y tiene que ver con corroborar y concordar con el sentir que tiene el espíritu renacido del hombre en lo más profundo de su ser, dándole una profunda convicción para determinar una decisión que lo llevará a una acción dirigida por el Espíritu. Es cuando estamos persuadidos de algo, que es más que un convencimiento intelectual, es un convencimiento en el Espíritu. Vuelvo a repetir, el término testimonio del griego es martureo, cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solamente de que somos hijos, de todas las cosas se nos va a dar testimonio. Ese término testimonio del griego es martureo. Y tiene que ver con corroborar y concordar con el sentir que tiene el espíritu renacido del hombre en lo más profundo de su ser, dando una profunda convicción para determinar una decisión que lo llevará a una acción. Según este término, el Espíritu Santo no se limita a dar testimonio
a nuestro espíritu de nuestra redención, de que somos hijos de Dios, sino de todas las cosas que estén acorde con el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cabe aclarar que solo los que viven una vida en el Espíritu podrán captar el testimonio del Espíritu. Jamás se podrá sintonizar al Espíritu Santo viviendo una vida en la carne. Yo tengo un programa en AM, no me voy a sintonizar en FM porque no me va a conseguir. No trate usted de sintonizar al Espíritu en la carne, y el Espíritu Santo tampoco te va a sintonizar en la carne, estando en la carne. Pablo dice que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu, aún el hombre natural. Los dos, el psúquico y el sarquico, no pueden entender las cosas del Espíritu. Y el carnal es el tipo de hombre que aun cuando haya recibido la naturaleza de Dios y la simiente de Dios, es la justicia y la vida eterna, camina en una vida de pecado, dejándose manifestar en él el viejo hombre. Y esto es producto de no tener el alma santificada por el Espíritu Santo por la palabra. En primera carta a Corintios 3:1-3. Un hombre que tenga en la mente en el pecado, un hombre que tenga la mente en el pecado y que vive por los sentidos, jamás podrá captar el testimonio del Espíritu, jamás. Por esta causa, Dios tiene que entrar en el terreno de lo natural para poder dirigir a través de los sentidos físicos y los que no han aprendido a desarrollar el sentido espiritual. Dios tiene que entrar en el terreno de lo natural. Otro tópico, que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad, pero eso lo vamos a tratar en nuestro próximo estudio. Pero oído, presta atención, el Espíritu Santo es el testigo interno. Te lo repito, no hayas que hacer, no hagas nada. Quédate quieto. Anoche saqué un pensamiento y dije, si el no hacer nada, si el quedarme en silencio y el no hacer nada es el deseo de Dios para mi vida, pues es lo más grande que yo pueda hacer para Él y delante de Él, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. Hubo momentos en hombres que permanecieron en lugares que no hicieron nada, no se movieron para nada, y en el no hacer nada y el no moverse para nada estaba la perfecta voluntad de Dios para ellos. Acuérdense que a Dios poco le importa lo que tú hagas para Él. Dios está más interesado en lo que tú hagas que Él te mandó a hacer por el Espíritu. ¿Qué hacía David 13 años en las cuevas de Adulán? Esto es mi pregunta, Señor, ¿qué hacía David allí? Había un trato de Dios con él allí. Solo Dios y Él lo sabe. Solo Dios y Él sabe qué se logró, qué se fecundó, qué se llevó a cabo. ¿Cuál fue el propósito de Dios de mantener a David en las cuevas de Adulán? Solo Dios y Él lo sabe. Solo Dios y Moisés sabe. ¿Qué aprendió Moisés en los 40 días en el desierto? Oiga, 40 años. 40 años. David 13 años. David 13 años en la cueva de Adulán. Moisés 40 años en el desierto. Qué fácil se dicen, pero wow. 40 en el desierto. ¿Qué hacía allí Moisés? ¿Qué aprendió? ¿Qué Dios formó en él? ¿Cuál fue el objetivo de Dios? No lo sé. Solamente Dios y Él lo sabe. A precisión. A precisión. Unos dicen que Dios lo llevó a conocer el desierto, lo llevó a conocer el valle de las serpientes, el sitio de las aguas amargas, para cuando esté conduciendo el pueblo, Él sabe por dónde meterse.
Pero yo creo que es algo más que eso. Pero usted podrá decir, pero wow, 40 años allí, pastoreando ovejas, en el silencio de Dios, en los desiertos de Dios, que muchas veces estás en un lugar que entras a veces en confusión, donde entras en preguntas, donde no hayas que pensar, donde muchas veces en el lugar que estás a veces te roba el sueño, la quietud, y no hayas que hacer, no hayas que pensar, no hayas para dónde coger, no hayas que decir. Y es cuando Dios te dice, si no hayas que hacer, no hayas que decir, no hagas ni digas nada. Mantente en silencio. Hoy aprendo y aprendí del libro de Job, que Job cayó en terrenos que nosotros no debemos caer, terrenos en los cuales maldijo el día en que nació. ¿Qué no hizo Job? Y al final de la jornada Dios se le aparece y Job entiende que fue torpe, necio, que obstinado, que muchas cosas que dijo las dijo en su ignorancia. Y están escritas para que nosotros no caigamos ahí en ese terreno, sino que independientemente entendamos o no entendamos nada, no comprendamos nada, demos gracias a Dios, porque algo Dios está haciendo. Si nosotros estamos en el amor de Dios, amamos a Dios como Dios nos ama. Si nosotros estamos en la verdad de Dios, en la vida de santidad, como usted sabe que es santidad, no estamos haciendo planes, proyectos para pecar. No tenemos ningún problema de resentimiento. No le damos a la lengua. No meditamos, ni siquiera pensamos en inmoralidad sexual, en ningún tipo de pecado. Estamos honrando a Dios. Sabemos que nos debemos a Él. Tenemos sentido de traslado, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que nada hacemos en las tinieblas. Tenemos sentido de conveniencia, que todo me lícito, pero que no todo me conviene. Tenemos sentido de honra, honramos a Dios. De agradecimiento, somos agradecidos. Estamos en el propósito de Dios y estamos en la intercesión del Espíritu. Todo lo que pase nos ayuda para bien. Aún el silencio de Dios es parte de su proceso. Es parte de su proceso. En silencio. Cuando no hayamos que hacer, no hayamos que decir, quédese quieto, que Dios está obrando. Él está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, Él está obrando. Digo como le dijo el ángel Gabriel a María, cuando le dijo acerca del nacimiento de Jesús y de la concepción, del recibimiento de Jesús en su vientre. María dijo, ¿y cómo será esto? ¿Cómo? Le preguntó, ¿cómo será? El ángel en la respuesta que le da no le dice cómo va a ser, sino quién lo va a hacer. Porque cómo va a ser, no sé. Los misterios de Dios nadie los puede explicar. El cómo Dios vaya a hacer las cosas no me interesa. Me interesa es saber que Él lo va a hacer. En su tiempo, en su momento, en su lugar, Él lo va a hacer. Y eso es lo importante. De modo que vamos a mantenernos. Vamos a mantenernos. Dios no es loco. Dios no tiene problemas de esquizofrenia, de bipolaridad. Dios no es el Dios que está pensando qué va a hacer contigo. Ya Él sabe lo que va a hacer contigo. Anoche pasaban escenas de mi niñez. Atentados que tuve en mi niñez en relación a la muerte. De que pude haber muerto muchas veces en mi niñez. Me acuerdo del cuidado de una anciana que Dios puso, que fue la madre de mi madre. Fue la que me crió. Y muchas veces estuve a punto de morir. No se me olvidan unas palabras que mi abuela dijo en una fiebre que según el médico, me acuerdo, no se me olvida, no sé qué edad tenía, pero el médico le dijo a mi abuela, wow, el niño casi muere, casi se muere de la fiebre alta que tenía, pero mi abuela no me pudo sacar en las madrugadas. Vivíamos en una casita muy sencilla de cartón. Mi abuela encerrada en esa casita, en ese lo llamamos rancho en Venezuela, diferente al término rancho en México, pero en Venezuela una casa que se está cayendo se llama rancho, con 13 niños allí, entre primitos y hermanitos. No me pudo sacar esa noche para el hospital. El techo era corrugado, y yo lo vi liso. Y empecé a hablar sandeces, y no se me olvida cuando mi abuela dijo estas palabras: se me está muriendo mi muchachito, mi niño se me está muriendo, mi muchachito. Eso no se me olvida nunca. Y anoche me acordaba de todas esas escenas.
El Espíritu me trajo a mi espíritu una palabra. Dios preservó tu vida desde una niñez, porque tenía y tiene cosas grandes preparadas para ti en tu adultez. Todavía no se han manifestado en ti las cosas que Dios va a hacer. Ten paz. Reconoced que Jehová, es Dios, y que a Él nada se le pasa por alto. Dios no es el Dios que dice, wow, se me pasa, wow, me acordé. No, Él sabe todo. Dios nunca llega tarde. Para Marta y María Jesús llegó tarde, pero Dios nunca llega tarde. Él llega a tiempo, Él resucita, Él llega a tiempo. ¿Ok? Mis hijos, compartan este mensaje con todo el que puedan. Hablamos del Espíritu Santo como el testigo interno. Vamos. No sabe qué hacer, no haga nada. No sabe qué decir, no diga nada. Solo apártese con Él y arrodíllese. Y dígale, Señor, dirígeme por tu Espíritu. Él es el testigo interno, que me dé testimonio, qué es lo que tú quieres que yo haga. Yo no quiero acudir a un billón. Yo no quiero acudir a pruebas, columnas de humo, columnas de fuego, terremotos, temblores, voz audible, teofanía, apariciones de ángeles, salsa ardiendo. No quiero eso. Yo quiero es la voz de tu espíritu en mi espíritu. Pero prepara tu espíritu, prepara el altar para que la presencia de Dios venga. Por el Espíritu, que eso es presencia. Cuando el Espíritu Santo, Dios habla a través de su Espíritu, a su Espíritu, y te dice las cosas tal como Él las quiere hacer. Eso es presencia. Prepara el altar. Acuérdate que el profeta preparó el altar porque estaba desordenado y puso 12 piedras. Y después que preparó el altar fue cuando la presencia de Dios vino. Mientras el altar esté desordenado, no hay presencia. Prepara el altar. Mantén el fuego encendido, allí siempre. No apagues el espíritu, no lo contristes, manténlo. Y Dios se va a encargar de, a través de su espíritu, dirigirte a toda justicia. Independientemente de lo que estés sintiendo, por donde estés pasando, Dios te va a sacar de ahí. Dios lo va a hacer. Dios lo sé. Dios preservó a Daniel de la fosa de los leones, a Sadrach, Mesach y Abednego, los preservó en el horno de fuego. Había un cuarto, el Hijo del Hombre, el ángel de Jehová allí, con ellos. La teofanía del verbo, el ángel de Jehová allí con ellos, preservándolos. Dios abrió el mar rojo para que pasasen los egipcios, los hebreos, su pueblo, y cerró para que no pasasen los egipcios. Dios abre y Dios cierra. Él está allí contigo, está conmigo, está con todos, siempre y cuando meditemos, que nos apartemos para Él. Es lo que Él quiere. Seamos pueblo apartado y consagrado. Somos nación santa, pueblo escogido, adquirido de Dios para anunciar las grandes cosas de Dios en el mundo que tanto lo necesita. Para manifestar su gloria en este mundo que tanto lo necesita. Que el Eterno, el gran Elohim, el Adón, el Adonai, el Rafa, el Rahab, el Shakenun, el Elión, el Elohim, el Shaddai, el Jireh, el Yo Soy, te bendiga en gran manera, aún más de lo que te has bendecido. Amén. Igual que lo haga conmigo. Nuestra próxima clase vamos a hablar de ese Espíritu Santo que nos conduce y nos muestra la verdad. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los elementos que utiliza? ¿Y qué es la verdad? Pregunta que le hizo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.